En este vídeo veremos cómo podemos representar en 3 dimensiones el comportamiento de una máquina creada con la plataforma de desarrollo de aplicaciones multirobot. Para ello se hace uso de un aplicativo externo llamado Smart Visu, que se basa en Unity 3D y que no necesita ser instalado, es autoejecutable. La plataforma de desarrollo de aplicaciones multirobot en su panel de configuración incluye un botón que se llama Visualización 3D, que una vez activado enviará a dicho programa externo, mediante comunicaciones Ethernet UDP, toda una serie de datos que permitirán crear en 3D la configuración actual de la máquina. Para ello vamos a ver el aspecto de este programa externo que se llama Smart Visu. Vemos que en su pantalla de presentación solo necesita un dato, que es la IP del controlador. Este aplicativo externo, de momento, solo es compatible con una serie reducida de robots, todos de Schneider Electric. Y básicamente son los tipo SCARA, los tipo Delta de la serie T, que solo tienen 2 brazos, y los tipo Delta de la serie P, que son los que tienen 3 brazos y además son los incluidos en la plataforma de desarrollo de aplicaciones multirobot. Además es posible utilizar una serie de objetos geométricos para, por ejemplo, representar ítems o cajas u otros elementos y también cintas. Bien, le damos a conectar y vemos que enseguida nos aparece el estado actual de configuración de nuestra máquina, tal como hayamos definido en la plataforma de desarrollo de aplicaciones multirobot. Por supuesto, podemos con el ratón hacer zoom, quitarlo, rotarlo, verlo en todos los ángulos. Además, aquí tenemos un atajo en 3 dimensiones para poder verlo desde distintos puntos de vista, aunque con el ratón es mucho más cómodo. Y luego, si pulsamos y mantenemos pulsado el botón control y hacemos clic sobre cada uno de los robots, nos aparecerá información adicional de cada uno de ellos. Vamos a apartarlo un poco. Bien, ¿qué información adicional? Pues básicamente la referencia del robot, si tiene o no tiene eje de giro, todos ellos lo tienen de momento, y las coordenadas cartesianas de su TCP, el centro de coordenadas de la herramienta. También podemos optar por ver el espacio de trabajo de cada uno de los robots o, vamos a configurar el segundo, o la trayectoria seguida por el TCP, por el centro de coordenadas de la herramienta. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Bien, si volvemos a la aplicación y cogemos los 2 robots que vamos a utilizar para esta demostración y los habilitamos para funcionar, vamos a darle marcha a las cintas. Si volvemos a la pantalla 3D, al programa externo, aquí vemos, vamos a quitar esto que está molestando más que ayudar, aquí vemos el funcionamiento de la visualización 3D, que como vemos está siguiendo perfectamente lo que está haciendo la máquina. Aquí, si nos fijamos, vemos la trayectoria marcada para el robot número 2. El 1 también se la podemos marcar, ahí se ve. Esto es una herramienta muy potente, sobre todo en las fases de desarrollo de la aplicación, cuando aún no tenemos disponible un robot físicamente. O aún teniéndola, no nos interesa probar con el robot para evitar impactos o porque no estamos seguros de si algún algoritmo está bien depurado o puede ser un riesgo probarlo con el robot físicamente. En tales casos siempre se recomienda trabajar con los ejes en modo virtual y utilizar esta herramienta, porque nos da una flexibilidad bastante elevada. Incluso en la selección de algunos de los parámetros, pues por ejemplo, para ver si el reparto de cargas es correcto, si va a dar de sí, unida con el simulador de ítems, esta herramienta puede ayudarnos a ver si la máquina, cuando conectemos este programa en la máquina real, va a ser correcto o no. La última cosa que hay que decir es que una vez activado este botón, el botón de visualización, ya no pueden existir más cambios. Ya lo que es el mundo 3D ya ha sido creado, ya ha sido definido y no puede ser redefinido. Es decir, si queremos utilizar
ítems con unas dimensiones distintas ya no lo podríamos hacer. Tendríamos que apagar el controlador y volver a encender. Entonces sí que al volver a activar el botón visualización en 3D, estos cambios quedarían reflejados. Por ejemplo, si vamos aquí a ítems y hacemos aquí el ítem más grande, este cambio que hemos hecho y que debería haberse reflejado en las características o dimensiones del objeto gráfico en 3D, vemos que no hay cambio alguno, porque ya se han mandado estos datos al inicio.